Buenas noches, profesor. Con mi grupo de trabajo hemos escogido el punto 4, que es la persistencia de datos. Antes de comenzar con mi parte del trabajo, quiero dar una breve introducción de qué es la persistencia de datos. Esta es la capacidad que tiene un sistema para guardar información de forma permanente, de manera que los datos no se pierdan cuando el programa se cierra, el computador se apaga o el sistema se reinicia. Cuando una aplicación está funcionando, los datos están en la memoria RAM. La persistencia de datos permite que esa información se almacene en un medio duradero, como un disco duro o una base de datos, para poder usarla después. Hoy voy a hablar sobre las bases de datos no relacionales, también conocidas como NoSQL, que son muy usadas en aplicaciones modernas como redes sociales y plataformas web. Estas almacenan datos que no siguen el modelo tradicional de tablas y filas como las bases de datos relacionales. Aún así, necesitan persistir la información para que no se pierda. En NoSQL, los datos se guardan en discos mediante diferentes mecanismos que garantizan durabilidad de los datos, recuperación ante fallos y buen rendimiento. ¿Cómo funciona la persistencia en NoSQL? Generalmente se usan tres mecanismos principales: escritura en memoria más guardado en disco, registro de cambios log y archivos de almacenamiento. La escritura en memoria más guardado en disco es cuando los datos se escriben primero en memoria RAM para que sea más rápido, pero no es suficiente debido a que la RAM es rápida, pero es volátil. Si se apaga el equipo o hay un fallo, los datos se pierden. Después de esto, se guardan en discos para que sean permanentes, bien sean discos duros o unidad de estado sólido, que es la más usada hoy en día, en almacenamientos en servidores o en sistemas distribuidos de almacenamiento en la nube. Esto permite que el sistema sea rápido y seguro. Los registros log es cuando antes de guardar los datos definitivamente se registra cada operación al insertar, actualizar o al eliminar un archivo de registro. Si el sistema falla, el log permite recuperar los datos. Los archivos de almacenamientos, los datos se guardan en archivos especiales en discos. Como ejemplo, tenemos a MongoDB. Los datos se guardan como documentos BSON que son similares a JSON. Usan journaling, que es un tipo de registro de usuarios. Y si hay un corte de energía, MongoDB puede reconstruir los datos usando el journal. Los tipos de bases de datos que tenemos en NoSQL son clave o valor, los cuales manejamos Redis y DynamoDB. Para documentos tenemos MongoDB y CouchDB. En columnas tenemos a Cassandra y HBase. Y en grafos tenemos a Neo4j. También tenemos ventajas y desventajas al momento de usar bases de datos NoSQL. Como ventajas tenemos que son muy escalables, son ideales para aplicaciones modernas y manejan datos no estructurales. Las desventajas son menos consistentes en algunos casos. No siempre usan SQL y no son ideales para datos muy estructurados. Cuando usamos MongoDB, podemos usarlos en redes sociales, aplicaciones modernas, Big Data y videojuegos. La persistencia de bases de datos NoSQL es el conjunto de técnicas que permiten que los datos se guarden de forma permanente, no se pierdan ante fallos, sean recuperables y mantengan buen rendimiento. Como conclusión, tenemos que para los bases de datos no relacionales son una solución moderna para manejar grandes volúmenes de datos de forma flexible y eficiente. Bueno, entramos a la parte de Redis. Para empezar, primero vamos a explicar qué es Redis. Bueno, Redis es una base de datos no SQL que almacena datos en el caché.
Uno de los ejemplos más comunes que podemos encontrarlo, los vemos en los navegadores web. Cuando uno entra a una página es probable que guardemos configuraciones básicas, por ejemplo, como el modo oscuro, modo claro. Y cuando volvemos a entrar a ese navegador, ese nos carga inmediatamente el modo que tenemos de la página en milisegundos. Entonces vemos ahí cómo funciona el caché de la parte de Redis. También vamos a ver cómo almacena Redis los datos. Bueno, como vemos en la diapositiva, Redis almacena los datos utilizando algo que se llama clave de valor, como vemos aquí en la imagen de la izquierda. Vemos que, por decirlo así, se le pide, se le manda una clave y él nos da una respuesta, como vemos aquí en el valor que dice Juan Antonio Pérez. Un ejemplo de esto sería, ejemplo, yo consulto a persona por la clave, ejemplo, mi nombre Davis y me botaría todos los datos respecto a mí. También vemos los tipos de datos que soporta Redis, los cuales son string, hash, list, C, sorting C, bitmap y también soporta archivos JSON, aunque aquí en la imagen no se ve claramente porque no está, pero también soporta datos de tipo JSON. ¿Por qué usar Redis? Bueno, ¿cómo lo explico? Bueno, cuando una aplicación depende de fuente de datos externa, puede que a veces haya demasiada latencia y el rendimiento de esta es lento y se puede hacer como un cuello de botella, especialmente cuando el tráfico aumenta o la aplicación escala. Es decir, si tenemos una aplicación demasiado grande y siempre me están consultando la misma información, voy a tener mucho tráfico y eso va a hacer que haya latencia y la aplicación me funcione más lento. Entonces, si lo almacenamos en el lado del caché del usuario, o también hay aplicaciones que lo hacen del lado del servidor, la respuesta va a ser mucho más rápida porque no tienes que ir a hacer la misma consulta a la base de datos, sino que ya lo tiene en un entorno más cercano. Solo es ir consultar al caché y él me daría la respuesta. Eso lo hace en microsegundos. Ahí es cuando entramos a las características principales de Redis. Una de las características principales, como le venía contando, es el rendimiento que él ofrece, pues realiza millones de operaciones por segundo con una latencia baja, prácticamente casi no se nota. De allí que la mayoría de aplicaciones, tanto móviles como web, utilicen almacenamiento en caché. También vemos la estructura de datos. Nos permite almacenar claves que se asignan a cualquiera de los 5 tipos de estructura que mencionamos anteriormente. Ahí yo le mencionaba el tipo string, el hash, la list y también archivos de tipo JSON. También vemos la parte de la réplica y la alta disponibilidad. Permite la replicación de datos entre múltiples nodos para la alta disponibilidad y recuperación ante desastre. Es decir, si por X o Y motivo mi aplicación pierde datos o hay un ataque, por decirlo así, con Redis vamos a poder solucionar eso automáticamente o la pérdida va a ser menor porque lo tenemos también los datos en caché. E incluso una de las estructuras que nos ofrece Redis es hacer réplica de nuestros propios datos. Ahí es cuando entra la parte de clusterización. Redis cuenta con cluster que proporciona una distribución automática de datos entre múltiples nodos. Mejora la escalabilidad y la disponibilidad del servicio. Entonces en esto vemos las ventajas que tiene usar Redis y también las desventajas. Vamos a acercarnos en la parte de las ventajas. Como vemos en la imagen, dice que tiene el tiempo de acceso rápido. Ya vimos un ejemplo con el caché del navegador que nos responde más rápido si consultamos el caché. Otro ejemplo
que sería basándonos a las clases que nos dio el instructor. Por ejemplo, si él nos mostraba la API de Pokémon. Pokémon tiene más de, creo que 1020 Pokémones. Y cada vez que yo hago la Pokédex, me consultaría los 1020 Pokémones que tengo. Y eso sería una petición a la base de datos. Ahora imagínense que hay 1000 usuarios haciendo lo mismo. Son 1000 usuarios que hacen peticiones a la base de datos. En cambio, si cada uno tiene eso en su caché, nada más sería ir al caché y traer la respuesta. Lo que nos daría que se vea mucho más rápido y con baja latencia. También tiene la estructura de datos en memoria. También vemos que el uso es fácil, es compatible con muchos lenguajes de programaciones comunes como Java, Python, PHP, C, C++, C Sharp, Ruby, Go, entre otras. También cabe decir que Redis está diseñado en C y es un lenguaje que muchos programadores manejan. Acá en esta parte tenemos un ejemplo de uso donde Redis se usa como un caché central donde se guarda la información de la empresa y sus coches. Todos los usuarios consultan primero Redis para obtener los datos rápidamente, evitando acceder siempre a la base de datos. Cuando un usuario inserta o actualiza información, Redis se actualiza para que los demás usuarios vean los cambios de forma inmediata. Aquí ahora vamos a pasar la parte de utilidades de base de datos. Esta la va a presentar mi compañera Daniela, así que los dejo con ella. Bueno, muy buenas tardes. Les vengo a hablar de las utilidades de la base de datos, donde hablaremos del almacenamiento organizado de la información, el respaldo, la restauración, monitoreo, seguridad, optimización y mantenimiento. ¿Qué significa almacenamiento organizado de la información? Pues es la que en pocas palabras permite guardar grandes volúmenes de información de una forma más ordenada y mejor estructurada. ¿Qué significa eso? Pues que en pocas palabras la información que tengamos eh, física o digital se puede utilizar e interpretar de una mejor manera, más segura y más eficiente. ¿Para qué nos sirve esta utilidad? Pues para que en pocas palabras facilite el acceso oportuno a la información, que reduzca la pérdida de los datos, que mejore la toma de las decisiones basadas de la información, que sea mejor confiable, que la base de datos sea mejor estructurada con esquemas más claros. Le hablamos ahora del respaldo. Como lo dice, el respaldo es una copia de seguridad que lo que permite es prácticamente copiar y restaurar la información ante algún tipo de fallo o pérdidas. ¿Para qué nos sirve esta utilidad? Pues para prevenir la información ante algún fallo técnico, recuperar la información perdida y pues darle una continuidad al sistema. ¿Qué es la restauración? Bueno, la restauración pues es un proceso que mediante el cual se recupera la información previamente respaldada, devolviendo a los sistemas los datos anteriores por algún tipo de incidente ocurrido en el momento. ¿Qué nos permite esta utilidad? Pues permite la recuperación rápida ante los fallos, reduce los tiempos de la inactividad, eh, garantiza la resiliencia del sistema, hace una mejor recuperación del sistema luego de los ciberataques, restaura la base de datos tras algún tipo de corrupción de los archivos. Y ahora hablamos del monitoreo. El monitoreo pues es una actividad continua que nos sirve para analizar el funcionamiento de los sistemas o de los procesos o infraestructuras tecnológicas. Nos ayuda a detectar algún tipo de anomalía, riesgos, pues de los rendimientos del sistema. Y lo que más nos puede permitir es la detención temprana de los fallos, mejorar la estabilidad operativa, facilitar las decisiones preventivas e incrementar la confiabilidad del sistema. Bueno, de la seguridad.
podemos decir que prácticamente es la que protege la información mediante roles, mediante permisos, mediante mecanismos de autenticación. ¿Qué significa eso? Pues que tendremos como un acceso restringido a los datos sensibles, tendremos una protección contra los accesos no autorizados, donde nos garantiza la continuidad operativa, donde cumple con requisitos de auditoría y de control interno, nos hace unos respaldos automáticos diarios o periódicos y que todas las copias se suben a la nube o para medios externos. Bueno, la optimización. Bueno, en pocas palabras, eso nos da a decir que es pues como la forma de mejorar el rendimiento de los sistemas o del proceso y que nos ayuda pues a reducir costos en tiempo, en que no se comprometa la calidad o la seguridad de la información prácticamente. Y eso nos puede servir para incrementar la productividad, reducir el consumo innecesario de los recursos, mejorar la experiencia del usuario y de cierta manera mejorar la consulta en la base de datos. Bueno, mantenimiento. ¿Qué nos sirve el mantenimiento? Pues nos ayuda a hacer un conjunto de acciones preventivas. ¿Qué significa eso? A que podamos corregir y evaluar eh, y actualizar de una forma más correcta los funcionamientos del sistema y sus infraestructuras. ¿Qué nos permite eso? Pues prevenir los fallos críticos, permite la adaptación a nuevos requerimientos, reduce los costos a largo plazo y una corrección de esas nos puede evitar unos errores y pues unas vulnerabilidades. Nos da una mejor limpieza tanto, tanto del sistema como de la información. Y pues en pocas palabras, lo que queremos decir con estas conclusiones es que es una buena gestión de base de datos que es como la clave a la información, que siempre esté disponible, que siempre esté segura, que siempre esté confiable, que se puedan hacer respaldos, que se pueda restaurar los datos, que se puedan monitorear el sistema, que, que incluso cuando haya fallos se pueda recuperar, eh, que ante todo el mantenimiento sea más constante, puede ayudar a que todo el funcionamiento esté estable y eficiente. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.